Jean Piaget fue un psicólogo y biólogo suizo, nacido el 9 de agosto de 1896. Es reconocido por sus estudios sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Comenzó su carrera interesado en la biología, pero rápidamente se enfocó en la psicología del desarrollo infantil, tras trabajar en la estandarización de pruebas de inteligencia. Creó la teoría de desarrollo cognitivo proponiendo 4 etapas: sensorio-motora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Su trabajo ha influenciado en la educación y la psicología. Además de su teoría de las etapas de desarrollo, Piaget es conocido por sus conceptos de asimilación y acomodación, fundamentales para entender cómo los niños incorporan nuevas informaciones y adaptan sus esquemas mentales. Incursionó en la epistemología genética. Aportó una visión profunda sobre el pensamiento infantil. Su enfoque en el aprendizaje activo y en el papel del alumno como constructor de conocimiento ha influenciado las prácticas educativas. Piaget publicó libros y numerosos artículos. Falleció el 16 de septiembre de 1980, dejando un legado en el campo del desarrollo cognitivo. Hola, ¿cómo están ustedes? No vuelvan a ver mucho mi carro porque está malo y está un poco sucio. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Jean Piaget, el gran psicólogo y educador suizo que marcó una revolución en lo que es el conocimiento y la edificación de la personalidad hasta los 17 años. Podemos comprender en parte por qué somos lo que somos, por qué hemos tal vez captado bien lo que recibimos en el colegio o por qué no. ¿Por qué muchos jóvenes salen del colegio y se van a delinquir? ¿Qué está pasando además del problema en los hogares? Me maravilló mucho porque Piaget es uno de los innovadores. Yo estudié varias técnicas de enseñanza, quería un título en inglés. Cuando estaba, pero hablo el idioma y llevé en la UNED varios cursos. No me he graduado tampoco, pero me impresionó mucho cómo él definitivamente, cuando se dice hágase la luz, aparece el sol, y cuando se dice hágase la edificación del individuo mediante la educación, Piaget. Porque nuestro país es uno donde la gente es la más inteligente de Latinoamérica según la encuesta en Instagram. La educación, hay más maestros que soldados. Entonces, hay más individuos que respetan la sociedad, el sistema y la preservación de la sociedad que en otros países. Esperamos que los políticos sigan haciéndolo también, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre Piaget y un placer saludarlos este día. Podríamos decir que al igual que Dios dijo, hágase la luz y salió el sol, el proceso educativo se inició primordialmente con Piaget, el suizo que innovó con su nueva teoría educativa todo el comportamiento de aprendizaje de una persona. En este caso, debemos conquistar 4 etapas para el desarrollo cognitivo. De ahí nosotros podemos comprender entonces por qué aquellas personas que tienen éxito en sus estudios logran ser muy inteligentes. En muchos casos se preguntan por qué Costa Rica es uno de los países más avanzados en toda la región latinoamericana. Y es precisamente porque se ha abocado a la educación de los individuos y de su ciudadanía. Sin embargo, el gran precursor de esto, como dice la Biblia, hágase la luz y entonces apareció el sol. En el proceso de aprendizaje fue el pedagogo suizo Piaget el que innovó la manera en que el ser humano logra no solo satisfacer su necesidad de conocimiento, sino también el que pueda llegar a ser un ser humano totalmente inteligente. Y vemos ciertamente que aquellos que logran ser buenos estudiantes en el colegio logran también ser buenos ciudadanos y edificantes en la sociedad.
no solamente que vayan ido luego a la educación superior. Hoy en día, por ejemplo, Costa Rica, según en Instagram, se le detecta como el país de las personas más inteligentes en América Latina. Piaget, en este caso, estableció 4 fases para el desarrollo del individuo. La primera es la etapa sensoria motriz de 0 a los 2 años. Luego viene la etapa preoperacional, en la cual los niños empiezan a curiosear sobre todo lo que les rodea después de los 2 años. Luego viene la etapa de operaciones concretas y formales. Y luego finalmente viene la etapa de operaciones concretas es la tercera y la etapa de operaciones formales es la cuarta. Solo al pasar todas estas etapas, lo que puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. En Costa Rica, por ejemplo, en el colegio se enseña literatura. Usted aprende a discernir experiencias de la vida a través de escritores latinoamericanos. También se da una clase de psicología básica para entender un poco nuestro comportamiento humano. Entonces veamos la importancia de Piaget, que lo veremos luego, muy importante, porque ustedes me preguntan, no, yo no soy educador, yo soy ingeniero, pero quería sacar una educación en inglés para tener un título de que yo hablo el inglés, el idioma. Entonces me dediqué a sacar educación en inglés. Y entonces me llamó la atención de que hubo un montón de métodos antes de Piaget, pero él es el que llegó con su teoría educativa y es el que se utiliza hoy en día. Y es importante, por ejemplo, en esto la etapa de los juegos, que los niños aprendan a diferenciar que un vaso medio lleno, un vaso medio vacío, un vaso que se pasa el agua a un vaso más grande y entonces resulta que se ve menor cantidad, pero es la misma cantidad de agua. Todos esos juegos permiten desarrollar la inteligencia en el ser humano. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que el ser humano necesita ser inteligente para manejar las circunstancias en su vida. Cuando somos bebés, en este caso, nosotros pasamos de la primera etapa a una etapa en que empezamos a experimentar el mundo y experimentar todas las cosas, frío, calor, estos anchos, estos jueguitos suenan, empezamos realmente a interactuar con el medio. Al principio la madre nos puede decir que tiene un oso y luego lo cubre con su cobija y el niño cree que desapareció, pero cuando el niño ya empieza a un desarrollo cognitivo, sabe que el objeto siempre existe, pero que está escondido. Esa es una muestra muy interesante que Piaget explicó primordialmente en términos científicos y que por tanto se crean algunas maneras en que el niño va progresando en su etapa cognitiva infantil. Empezamos a oler flores, a probar frutas y a hablar con extraños. El bebé empieza a desarrollar eso en los primeros 2 años de su vida. Ese movimiento que nosotros tenemos, que gateamos, caminamos y corremos, nos permite un mayor desarrollo cognitivo o de nuestro cerebro y nuestra inteligencia. Debemos recordar que todavía el niño de los 0 a los 2 años ve el mundo según su propia realidad. Pasamos a la etapa, en este caso la preoperacional. ¿Por qué se llama preoperacional? Porque los niños siguen experimentando y también se dan cuenta que las palabras y objetos son símbolos de otras cosas. Es muy importante también que no podemos aplicar todavía actividades cognitivas específicas.
O sea, no podemos discernir claramente mediante algún proceso. Sin embargo, nos encantan los juegos y a la vez todo esto nos permite alcanzar algo, aprender algo nuevo. Dibujamos a nuestra familia no como realmente son, sino con símbolos de lo que ellos significan para nosotros. El conocimiento sigue todavía siendo egocéntrico. Tenemos mucho conocimiento y todavía vemos el mundo de acuerdo a nuestras circunstancias. Recuerdo cuando iba al kinder, fui una vez a una fiesta que me la perdí. Sin embargo, volví a ver hacia arriba y me pareció ver el trineo de San Nicolás. Yo juro que lo vi, pero no era una realidad. Pero yo juro que lo vi y lo tengo en mi mente. Es parte de esas fantasías que nosotros nos hacemos también. Luego tenemos la etapa de operaciones concretas de 7 a los 11 años, que es cuando estamos en la etapa escolar. Trataremos de no aburrirlos mucho con el cuento, como dicen, pero es importante porque en esa etapa precisamente nosotros descubrimos la lógica y empezamos a ordenar objetos en cierto orden. Y también se desarrolla el pensamiento inductivo y también el pensamiento de la conservación. Por ejemplo, nosotros podemos ver que, vamos a ver alguna gráfica al respecto. Aquí tenemos cómo podemos hacer una separación de los objetos de acuerdo a su tamaño. Podemos inducir también, cuando vemos a alguien comer hamburguesa, algunas ideas al respecto. Podemos entender también que, digamos, si tenemos un vaso y este vaso nosotros lo llenamos en otro vaso y lo enseñamos a nuestro hermanito más pequeño, él va a pensar que hay más cantidad en el vaso de él que en el nuestro, mientras que nosotros ya sabemos que no es así. La maravilla de nuestro pensamiento: 3 más 5 es 8 y 8 menos 3, ¿cuánto es? Es 5, ¿verdad? Entonces podemos reconocer el álgebra y otras operaciones matemáticas fundamentales y desarrollar todo ese criterio. Nuestro cerebro se va incrementando en la lógica. La capacidad de ordenar las cosas también se desarrolla, y también la de poder conversar con las personas, ver el mundo y sentirnos fuertes de que nuestro cerebro, aquí se muestra, se está desarrollando increíblemente. Aprendemos, por ejemplo, que si tocamos un encendedor de luz, prende, y si lo movemos en sentido contrario, se apaga. Y también entendemos que somos únicos, que tenemos una personalidad, y también aprendemos, valga la redundancia de esa palabra, a sentirnos en los zapatos de las demás personas. Porque es vital importante que los niños aprendan bien en la escuela, para que cuando lleguen al colegio puedan ser más considerados con otros. Y si nosotros lo hacemos, entonces tendremos menos problemas con niños, problemas y ciudadanos, problemas en la sociedad. Finalmente tenemos la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante, que es en el caso de la adolescencia. Efectivamente, ya en esta etapa de la adolescencia tenemos la capacidad de pensar sobre objetos más racionalmente, nos volvemos más operativos. Podemos pensar sobre los objetos abstractos y los objetos hipotéticos, y también desarrollar habilidades avanzadas que permiten entender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Se forma una comprensión más profunda de nuestra identidad y de nuestra moral, que es importante. Entonces podemos entender por qué las personas se comportan de una manera y otros de otro. Eso es sumamente importante, y es importante, vital, que el joven desarrolle su personalidad
en el caso de la adolescencia, y entonces Piaget pensaba que se desarrolla el cerebro toda una vida, pero es en la adolescencia donde el proceso culmina. Yo recuerdo una profesora mía, una orientadora, cuando yo estaba en quinto año, era una amiga mía. Una vez nos venimos caminando después de ver una película de enseñanza en una clínica y yo me maravillaba de ver cómo hay excelentes personas en los educadores que nos dan formación. Ella, sin poder conversar demasiado, me daba su confianza, me trataba con respeto. A veces hasta más que en mi casa, porque en mi casa mi mamá me regañaba, mi padre no, pero mi mamá sí. Y eso puede obtener mucho valor y sentimiento valioso sobre mi persona.